No es la inteligencia artificial lo que me preocupa, es la estupidez humana. Neil Jacobstein. Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta segunda temporada de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Iker Gómez y Mario Santa Cruz. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como Spain AI. Lo primero de todo, queremos agradecer a Antonio Marín su participación en este tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Iker y Mario. Encantado de estar por aquí. Bueno, en nombre de toda la red de Spain AI, muchísimas gracias por haber aceptado este sarao. Y bueno, vamos a presentar un poquito más a Antonio para aquellos que no le conozcáis. Antonio es ingeniero industrial eléctrico, tiene 24 años de experiencia en energías renovables, en consultoría de cambio climático y en construcción de plantas de tratamiento de aguas. Tiene experiencia en pequeñas y grandes empresas en diferentes roles, tanto licitaciones, compras, ingeniería, construcción, consultoría, promoción, desarrollo de negocios, project finance, etc. Bueno, ya vemos que has tocado un poco todos los palos, Antonio. Efectivamente. Y toda esta experiencia es la base que ahora usa para aplicar la inteligencia artificial. Y es que desde hace unos años Antonio se dedica a la ciencia de datos y además es Kaggle Master, actualmente tiene la posición 93 a nivel mundial y top 4 en España. Está especializado en la resolución de problemas analíticos, en la obtención de conocimientos a partir de un gran volumen de datos y en el diseño de modelos predictivos. Sus lenguajes de programación favoritos son Python y R, aunque ya últimamente la mayoría de sus proyectos los hace en Python. Y no solo esto, sino que también es fundador y CEO de DSC Energy Analytics. Es decir, en este podcast vamos a tener muchas áreas y cosillas que hablar contigo, Antonio. Así que nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias de nuevo a vosotros. En este episodio vamos a adentrarnos contigo en el apasionante mundo del emprendimiento, en el desarrollo de proyectos basados en el diseño de modelos predictivos, en los campos de energía y agua, y no podemos más estar más emocionados e interesados en saber un poco más. Lo primero es lo primero, Antonio, así que queremos saber cómo empezó todo. ¿Qué carrera estudiaste y cómo has adquirido estos conocimientos del campo de las energías renovables y tratamientos de agua? Bueno, como habéis contado, pues la carrera que estudié fue ingeniería industrial, ¿no? Y los conocimientos pues los aprendes andando, ¿no? Al final, pues las empresas que vas pasando, que siempre he tratado de no cambiar demasiado, es decir, tenía un ciclo casi de 10 años, ¿no? Entonces 10 años en agua, 10 años en energía y 5 años en consultoría, ¿no? Total, que ya digo, que se aprende andando y en las empresas, ¿no? ¿Cómo inició tu pasión por análisis de datos, Antonio? ¿Y es antes o después de la experiencia laboral en los campos de energía y agua que comentas? Pues después, es curioso porque de esos ciclos que he comentado de cambios laborales, con ciclos de 10, 11 años, ya me tocaba, ¿no? Me tocaba en la última empresa que estuve y estuve haciendo un análisis de qué es en lo que yo me podía dedicar y pensando en emprendimiento, ¿no? Entonces descubrí, dentro de analizándose uno cuáles son sus habilidades, qué te da, que tienes pasión en lo que hace, pues encontré un término que me resultó curioso, que era científico de datos, ¿no? Allá por 2015, ¿no? Y ese término me atrajo y empecé a investigar, ¿no? Y me di cuenta, digo, esto puede ser lo mío, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues lo que se me ocurrió aplicar, digo, pues yo lo que voy a hacer es formarme en este tema, haciendo pues máster, recursos online, que es impresionante lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue cuando empezó mi carrera ahora con los datos, ¿no? Y emprendiendo, ¿no? Uh-huh. En la temporada pasada tuvimos aquí de invitado a Virilo, que nos estuvo contando sobre Kaggle y la experiencia que tenía él con esta plataforma. Y para ti, bueno, tenemos ahora un pequeño reto que sería cómo explicarías a un niño de 5 años qué es esto de Kaggle, que lo oímos, bueno, la gente está acostumbrada a oírlo, pero no todo el mundo sabe lo que es.
Pues bueno, Virilo lo conozco bien porque hemos estado juntos compitiendo en París, en Kaggle, en un evento de París, ¿no? La verdad es que tengo buen recuerdo de él, ¿no? Y para explicárselo a un niño de 5 años es difícil, ¿no? Pero yo pensaría, digo, bueno, el niño está en el colegio, tienes una fiesta en el colegio y hay competiciones donde hay medallas, pues Kaggle es como una competición, que imagínate una carrera de saco, pues en vez de una carrera de saco lo que tienes es un ordenador y lo tienes que teclear y tecleando mejor que otros, pues puedes conseguir medallas y llegar hasta una clasificación de un ranking, ¿no? Una carrera de sacos para niños grandes, podemos decir, ¿no? Sí, efectivamente. Y relativo a esta plataforma, ¿cómo te introduciste tú en ella? ¿Cómo la conociste? ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de ella? Pues coincidió por esa fecha, ese momento del 2015 que descubro ciencia de datos, empiezas a investigar y te sale, ¿no? Entonces, ves de qué trata y al principio es un auténtico fracaso cuando empiezas a competir porque quedas fatal, ¿no? Quedas fatal, ¿no? Y ya te reta, ¿no? Pero la verdad es que con el tiempo vas aprendiendo lo útil que es esta plataforma y porque al final esta plataforma yo he aprendido muchísimo, muchísimo, y yo siempre que hablo de Kaggle digo las 3 cosas que para mí son fundamentales, ¿no? Que son, por un lado, el aprendizaje, porque aprendes código de los mejores científicos de datos del mundo, pero a nivel mundial, ¿no? Ahí encuentras auténticos expertos y cracks que son auténticas maravillas, ¿no? Y ves su código, y ves cómo razona, y ves los foros, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Segundo, networking, un networking magnífico, ¿no? Yo he conocido, pues Virilo, por ejemplo, has mencionado, pues he conocido a Virilo, he conocido a Andrés Torrubia, de hecho colaboro con Andrés Torrubia en su máster de inteligencia artificial, he conocido gente de otros países, o sea, que haces un networking muy interesante. Y luego tercero, el cierto prestigio, ¿no? Porque la verdad es que el conseguir esos méritos de medalla, de ranking, pues te da cierta, digamos, posición, ¿no? Y incluso tú para evaluar, ¿no? Es decir, si alguien te viene y te viene con un número de medallas, tú ya sabes lo que sabe esa persona, ¿no? Porque sabes lo duro que es conseguir medallas en Kaggle. Te hemos oído hablar de la competición en París con Virilo y también te oímos en el podcast de Andrés Torrubia, Software 2.0, hablando de una competición de Kaggle. ¿Cuál es la competición de Kaggle que más te haya impactado o de la que mejor recuerdo tengas? Mira, pues precisamente esa que mencionas, ¿no? La que hicimos con Andrés, con Javier Pisón y con Pavel. Primero porque conseguimos ese oro, ¿no? Y bueno, el que quiera escuchar el podcast, pues el de Software 2.0, pues fue una aventura interesantísima, ¿no? Y no me explayo porque ahí estuvimos ya hablando 1 hora y pico, ¿no? Pero tengo un buen recuerdo, por la medalla, por la dificultad, por cómo funciona el equipo y buen recuerdo. Pero luego tengo también muy buen recuerdo de una competición de baloncesto que se hacen todos los años, que lo que se trata es predecir los partidos, ¿no? De quién ha ganado en las ligas de baloncesto universitarias de Estados Unidos, ¿no? Y tengo recuerdo porque uno de los grandes maestros de Kaggle, que se llama Radar, nos impartió cómo lo hacía él, ¿no? Entonces, eso lo aprendí en París y luego quise yo utilizar, ¿no? Parte de sus códigos, ya imponiendo algunas cosas mías, ¿no? Entonces, yo creo que fue la primera competición que hice ya un poquito más en serio y de hecho conseguí una plata y también gracias a Rada, evidentemente, ¿no? Cuando aprendes de alguien que sabe, ¿no? Y luego también tengo algunas competiciones que hicimos, por ejemplo, de energía, de predicción de demanda de energía en edificios, de consumo de energía en edificios, que también relaciona con mis campos. Hay una organización de temas, un organismo del RSNA dedicado a temas de placas de radiografía, diagnóstico a partir de radiografía, y que en las dos competiciones que he participado de forma activa saqué también plata. O sea que tengo también buen recuerdo de esas competiciones, ¿no? Y esas son he participado, he hecho más de 40 competiciones, ¿no? Pero al final no puedes dedicarle tiempo a todas, ¿eh? O sea, hay unas que le dedican más y otras menos, ¿no? Y otro aspecto también que nos llama mucho la atención es sobre tu espíritu emprendedor, ¿no? Que has comentado antes que finalmente te optaste por emprender. Y nos gustaría saber un poco cómo ha sido tu experiencia emprendiendo.
como comentaba antes, el motivo era porque quería probarlo, ¿no? Y ya después de trabajar en empresas grandes, pequeñas, dice, yo tengo que aportar valor directamente y digo, yo tengo, antes de morirme, tengo que emprender, ¿no? Y te lanzas, ¿no? Y la verdad es que la experiencia no podía ser más positiva. O sea, yo sí tengo que decir cuál es, o sea, sin menospreciar las etapas laborales previas, ¿no? Porque aprender, en toda etapa laboral aprende, ¿eh? Aprende en la empresa pequeña porque lo haces todo, aprendes en la empresa grande porque entiendes cómo funciona una gran organización, pero ahora la libertad que uno tiene de horario, los proyectos que tú quieres hacer, aplicas lo que has aprendido durante muchos años, a mí me parece una etapa apasionante. O sea, yo animo, evidentemente, yo lo he hecho ya desde con la edad, con mucha experiencia, muchos contactos, muy seguro, pero para mí está siendo una etapa maravillosa, ¿no? O sea, que estoy encantado. Mi mejor etapa laboral. Soy súper feliz, ¿no? Qué bueno. Y en este mundo del emprendimiento, de la consultoría, ¿qué sería para Antonio Marín un consultor experto? ¿Qué características buscarías en él, por ejemplo, para tu empresa? Pues mira, no es nada fácil. Es decir, que tengas todos los conocimientos necesarios es complicado, ¿no? Yo ahí lo definiría, pues son personas que somos un poco friki, ¿no? O sea, tiene que ser un poco friki, con muchas ganas de aprender, pero aprender en todos los sentidos, no limitarte, ¿no? Porque al final aquí tienes que saber Linux, tienes que saber Windows, tienes que saber... hace poco nos pasaba que un equipo, nosotros montamos nuestro propio equipo, uno de los equipos falló el procesador, pues tienes que saber que si ha fallado el procesador, si ha fallado la placa, tienes que saber montar un ordenador, y luego tienes que saber estadística, tienes que saber un poco de Big Data. Entonces, no es nada fácil y de hecho encuentro muy pocas personas que tengan todo eso. Es posible tenerlo, pero hace falta unos poquitos de años y es posible, ¿eh? O sea, yo en 2015 no sabía nada de esto, ¿no? Y ahora pues me defiendo, ¿no? Y yo casi prefiero a lo mejor tener otras cualidades que luego poco a poco aprenda este tipo de cosas, ¿no? O sea que si tiene todos estos perfiles, estas cosas, ¿no? Cómo manejar una GPU, pues si quiere hacer deep learning, cómo instalar driver, cómo saber montar entornos, ¿no? Son muchos temas, ¿no? Pero ya digo que casi yo valoro más temas personales, de pasión por este tema, ganas de aprender, una base y lo demás pues se va aprendiendo, ¿no? Es interesante esto que dices porque precisamente lo escuchaba también, no sé si era en el podcast de Andrés o en el podcast de Frankie, no, ahora no me acuerdo, pero bueno, venían a decir exactamente esto, que al final lo interesante es saber un poquito de todo y más que ser un experto en algo en concreto, que es muchas veces a lo que buscamos, ¿no? Pues eso, tener un poco de conocimiento de una cosa, un poquito de otra, un poquito de sistemas, un poquito de redes, un poco de Big Data. Entonces, bueno, ahí quizá cambia un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que es a tener un conocimiento de una única rama y ser un experto en eso, ¿no? Claro, por ejemplo, de eso que comentas, tú imagínate, tú dices, tengo que hacer ahora un proyecto de tratamiento de texto. Pues sabes que existe, o sea, yo creo que es importante saber que existe regular expression. A lo mejor no lo dominas, pero en un momento dado tienes que ponerte las pilas con eso. O sabes que existen los paquetes, todo lo que hay en NLP. Bueno, pues si haces un poquito, sabes que existe. O sea, yo creo que saber cuáles son las herramientas que dispones, eso es importante. A lo mejor no dominarlas todas, las vais dominando conforme te van saliendo proyectos. Pero yo creo que es importante tener ese baño de todo lo posible, porque si no sabes que existe, no lo usas, no acabas usándolo, ¿no? Uh-huh. Y en estos proyectos en los que tú trabajas, por ejemplo, de energía o tratamiento de agua, ¿nos podrías indicar qué perfiles o qué tipo de perfiles se incluyen en un proyecto de estos? ¿O existe algún elemento diferenciador cuando se utiliza la inteligencia artificial o el análisis de datos en estos proyectos? Hombre, sí es cierto, de hecho, nuestra empresa, la mayoría somos ingenieros industriales, es decir, porque es importante, o sea, de todo proyecto de inteligencia artificial, lo más importante es negocio. O sea, y tú tienes que ponerte en la mente de lo que quiere resolver una persona que no sabe inteligencia artificial y estos campos, tienes que ponerte en su mente y tratar de aterrizar ese proyecto a realidad y a realizarlo con Python, con las herramientas que disponemos, ¿no? Entonces, quizá el diferencial, pero es diferencial, o sea, en general eso te pasa con cualquier sector seguro, sector.
te va a pasar, ¿no? Quizás lo más distinto de nosotros es que hace falta un conocimiento un poquito más técnico, es decir, si yo estoy haciendo un proyecto con un parque eólico, pues tienes que saber cómo funciona la turbina, qué es lo que es el wake, qué es el yaw, o sea, todos los componentes, porque cuando te plantea un problema o conoces eso o tardas mucho en aprender todo eso hasta que seas capaz de resolverlo, ¿no? Entonces, quizás la parte diferencial es que tiene una alta componente de ingeniería, ¿no? De ingeniería, digamos, industrial, ¿no? Eso quizá la diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Y nos puedes contar algún proyecto que te tenga emocionado actualmente de tu empresa? O si es que puedes contarlo, claro, o en alguno que estés Sí, muy mira, orgulloso de haber trabajado. bueno, ahora mismo, la verdad es que ya el otro día tuvimos que presentar un proyecto, una expresión de interés para una licitación y tuve que hacer la lista y digo, bueno, en los 3 años que llevamos ya casi 30 proyectos, ¿no? Y quizá ahora mismo tenemos uno que es el proyecto más grande que hemos hecho hasta ahora, que está basado en detección de anomalías de temperaturas en máquinas, ¿no? Y en concreto máquinas son turbinas de vapor y generadores eléctricos, ¿no? De planta de generación de energía. Y lo que hacemos es modelar sensores, o sea, modelamos los sensores de temperatura de distintas partes de los componentes y al final lo que se hace es comparar tu modelo con la realidad y en función de esas diferencias detecta si hay anomalías y si está pasando algo en la máquina, ¿no? Yo creo que ese proyecto empezamos con unos pilotos y ahora lo estamos haciendo en despliegue pues, en muchas plantas en el mundo y con un número de turbinas importante, ¿no? Ese, la verdad que ahora mismo es nuestro proyecto estrella, ¿no? Pero también ahora mismo nos pidieron un reto, ¿no? Nosotros nos piden muchas veces retos, ¿no? Dice, queremos resolver esto, ¿no? Y nos pedían una cosa que era complicada, que era detectar anomalías, pero en comportamiento de turbinas individuales de un parque eólico, ¿no? Y ahí no es nada fácil, bueno, no voy a extender porque es bastante complicado por el tema de cómo se capturan los datos, la fiabilidad que tienen los sensores, pero acabamos dando una solución curiosa, ¿no? Y la verdad es que me gusta, ¿no? Porque se trata de hacer funciones de densidad multivariables a partir de los parámetros principales de una turbina, de forma que tú te permita detectar cuándo tienes outlier o no, ¿no? En función de esa función de densidad multivariable, ¿no? Pero no solo acaba ahí, ¿no? Si luego tú eso lo linkas con los parámetros más importantes de funcionamiento de la turbina, entonces acabas detectando si la turbina está funcionando bien o no y si le pasa algo, ¿no? Frente a su comportamiento normal, ¿no? Y la verdad es que ese proyecto es también curioso porque utilizamos Deep Learning para crear esa función de densidad y luego ya montamos, la verdad es que también es un proyecto interesante, entre otros, ¿no? Hemos hecho la verdad que cosas muy diversas. Me resulta curioso la gran cantidad de desafíos tecnológicos que se puede encontrar que a primera vista, en plan... Infinitos. La verdad es que hemos trabajado hemos trabajado también en sector seguro, ¿eh? Con predicción de abandono de clientes. Hemos hecho también un proyecto que también es muy complejo de segmentación estratégica con aprendizaje no supervisado, ¿no? En el que hay que hacer clusterizaciones, reducción dimensional, a partir de un volumen importante de datos. La verdad es que cada proyecto es un reto y al final va abarcando muchas cosas y muy interesante. Pero se puede aplicar, como tú dices, Mario, en campos infinitos, todo, ¿no? Sí, creo que cada vez además estamos siendo más conscientes, toda la sociedad, de las aplicaciones que tiene el machine Efectivamente, learning y toda la... efectivamente. Bueno, Antonio, uno de los motivos principales por los cuales estás aquí es que en este podcast, en un episodio anterior, Aurelia Bustos le mencionó, diciendo que la habían llevado como profesor al Instituto de Inteligencia Artificial. En este instituto, para los que no lo saben, tienen como misión ayudar a las personas a conocer el potencial de la inteligencia artificial y cómo aplicarla de manera eficaz y rentable. En este podcast hemos tenido de invitados a 2 de los profesores del máster, por un lado Aurelia y por el otro lado Andrés Torrubia. Así que desde este podcast hacemos mención especial a esta iniciativa, ya que compartimos con ellos la idea de que la inteligencia artificial no es el futuro, sino es el presente. Y las organizaciones españolas necesitarían priorizar el uso de esta inteligencia artificial dentro de sus organizaciones para mantenerse competitivas. Así pues, recupero las palabras de Aurelia en la entrevista. Antonio tiene una empresa que aplica inteligencia artificial para problemas industriales y me pareció una persona que tiene una manera de hablar muy clara y una serie de ideas muy ordenadas y claras. Obviamente nos damos cuenta de que esto es así a lo largo de esta entrevista,
pero queremos saber más acerca de tu opinión sobre este máster. ¿Qué tal la experiencia con los alumnos? ¿Qué tal tu experiencia como ponente en el máster? Pues la verdad es que estoy contento, muy encantado, ¿no? Y es un honor, ¿no? Participar en este máster que, fíjate, estoy participando gracias a Kaggle. O sea, gracias a Kaggle, porque conoces a Andrés. Andrés ya trabaja, hace competiciones juntos y te invita, ¿no? Y entonces, la experiencia con los alumnos, muy interesante, también distinta, porque la primera edición fue presencial, justo fue antes del COVID. Entonces ahí la verdad es que la interacción fue mayor, ¿no? Pero sin embargo luego la segunda edición que fue online y esta tercera que está siendo ya online también, la verdad es que han conseguido una forma que a pesar de que es online hay bastante trato, ¿no? Porque tenemos sesiones de directo, luego hay una presencial al final del todo que nos lo pasamos genial, ¿no? Que fue en el pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo acantilado en Alicante, que fue, la verdad es que nos lo pasamos genial y es una experiencia interesante con los alumnos porque son alumnos que casi todos tienen mucha experiencia laboral. Es decir, hay un perfil, la media del perfil, o yo diría más de la media, hay cargos directivos, hay responsables de departamento, pero son gente que en general no conoce, pero quieren aplicarlo a su empresa o empezar a entender un poco con lo que decía, ¿no? Tú tienes que saber qué hay, ¿no? Y sobre todo cuando estás en una empresa, o bien porque va a formar un departamento o porque va a pedir un servicio externo y tienes que conocer. Entonces, tratas con gente con mucho nivel, ¿no? Con mucho nivel, ¿no? Y ya digo, yo estoy muy satisfecho porque creo que el enfoque que hace el máster encaja muy bien con ese tipo de perfiles, ¿no? Yo he participado en otros tipos de máster más de formación, estuve dando clases de Python y en un máster que lo dejé porque yo selecciono mucho dónde participo, ¿no? Porque la formación no es mi negocio, ¿no? Y estuve haciendo un máster también de mantenimiento predictivo en la que se explicaba cómo se aplicaba Machine Learning, pero tampoco, sin embargo, este máster reúne lo suficiente como para que la persona que lo haga se va a llevar una impresión muy buena de todo lo que se puede hacer, un barrido por ponentes de distintas áreas, con distintas experiencias, alumnos networking, o sea, yo lo recomiendo muchísimo. Yo siempre que me dicen ¿qué máster? Digo este, ¿no? Yo participo, pero creo que es un máster muy interesante, tiene un precio bastante razonable y yo estoy encantado. O sea, yo no puedo quizás soy imparcial, ¿no? Porque estoy dentro, ¿no? Pero creo que soy objetivo porque cuando no me gusta me voy, ¿eh? Entonces, que si no seguiría dando clases, ¿no? O sea que muy contento. Vamos, que serías alumno, si no fueses profesor, podrías ser alumno tranquilamente del máster, ¿no? Sí. De hecho, bueno, porque normalmente los ponentes tenemos acceso y me suelo conectar, ¿eh? Lo sigo porque las ponencias, los directos y se conoce gente muy interesante. Uh-huh. Y Aurelia nos comentó que según el feedback de los alumnos, pues bueno, fuiste uno de los ponentes, fuiste muy querido y que resaltaste mucho, ¿no? Sobre el resto. ¿Por qué crees que fue así? Bueno, porque yo trato de contar las cosas lo más real posible, ¿no? Es decir, y de hecho lo enfoco así en nuestro negocio. La presentación era cómo hacer proyectos de Machine Learning y de inteligencia artificial en tu empresa, ¿no? Entonces yo yo creo que la gente acabó contenta porque cuento realidades, cuento los pasos que hay que dar, cómo darlos, experiencia que hemos tenido ya digo, con empresas grandes, empresas pequeñas, ayudo también a estructurar, muchas veces me preguntan, pero ¿qué recomienda? Que yo contrate gente, qué tipo de perfiles, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más gustó, ¿no? El contar la realidad, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial, pero esto de inteligencia realmente tiene poco, eso lo sabemos, o sea, lo que tenemos es un gran potencial de cálculo, un montón de herramientas que son gratuitas, que cualquiera puede usarlas, y aplicaciones que cada vez pueden ser más interesantes para sacar partido a las empresas, ¿no? Entonces trato, ya digo, de ir a lo práctico, sin humo, con realidades, contando proyectos reales y yo creo que eso es lo que la gente valoró, ¿no? Y pasando un poco de la gente a las instituciones y empresas españolas, ya hemos mencionado antes pues, que vemos que cada vez pues, que más empresas se unen a utilizar inteligencia artificial y otros métodos de modelización.
pero ¿cuál es tu visión acerca de la conciencia que tienen las empresas en lo que es inteligencia artificial? En general, las empresas saben muy poco. O sea, yo por lo menos en mis sectores, ¿no? Los sectores que yo estoy manejando saben muy poco y es peligroso porque hay gente que te vende cosas demasiado ambiciosas y la realidad luego no es así. Entonces hay fracasos y por eso muchas veces, no, es que aquí han venido vendiendo un super proyecto que todo eso. Te digo, no. Entonces, nosotros los primeros pasos con la empresa es explicarle en qué consiste, ¿no? Contarle ejemplos prácticos, ¿no? Y ya digo que yo veo todavía que estamos muy verdes, ¿eh? Estamos muy verdes y cuesta mucho, que por lo menos es lo que yo conozco aquí de empresas españolas, ¿no? Nos cuesta mucho, o sea, desde una empresa que empieza a contactar, que dice, yo es que he escuchado algo y quiero empezar a hacer, ¿no? Hay ciclos a lo mejor no acaba haciendo un proyecto hasta 6 meses, 1 año, 2 años, hay empresas, depende del tamaño, que tardan, ¿no? Porque hay muchos problemas de los típicos departamentos de transformación digital, departamento de IT, departamento de operaciones, pues tienes que conjugar, depende, si una empresa es muy grande y tiene muchas peleas, pues a lo mejor resulta que los datos los tiene alguien y no los deja, cosas así, ¿no? Cosas absurdas, pero es la realidad, ¿no? Entonces tú tienes que ir poquito a poco a ver con quién entras, con qué departamento tiene presupuesto, puede empezar. Nosotros tratamos que haga un proyecto piloto y que sea rentable, es decir, que no sea una cosa que mete en el cajón, sino que de verdad impacte en su cuenta de resultados, ¿no? Y si el primero funciona, posiblemente ya lo va a contar dentro de la empresa, ¿no? Y le va a servir para seguir haciendo proyectos. Entonces, en general, ya digo, yo si tengo que resumirlo, queda todavía mucho por hacer y no se sabe mucho y hay mucho que formar, por eso son importantes este máster que hemos mencionado antes y otros, ¿no? Y hay que formarse, ¿no? Y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y aparte de la formación también, ¿qué otras cosas se les podría o cómo podríamos ayudar a estas empresas para que se mejore todo esto? Hombre, por un lado está los que estamos dedicándonos más de lleno, ayudándoles cómo se afrontan los proyectos, ¿no? Que es, digamos, nuestra labor, ¿no? Yo creo que la formación, hombre, también la universidad, yo creo que cada vez debería tener las carreras que pueden ser, o sea, que digamos que pueden venir bien para este tipo de proyectos, pues deberían empezar a tener más formación de este tipo, ¿no? Yo ahora, mi hijo mayor ha empezado ahora ingeniería industrial, ha empezado justo este año, está en primero, y creo que la primera asignatura de informática es C, ¿no? Empiezan a dar lenguaje C. Está bien, ¿no? Yo también en mi carrera di lenguaje C, Fortran, y es verdad que te ayuda. Yo creo que es imprescindible que den Python. O sea, Python se está convirtiendo en una herramienta brutal, con un potencial tremendo, fácil de aprender, que tiene una librería infinita. Y entonces yo creo que en la universidad también debería empezar a incorporarse, ¿no? Y ese tipo de herramientas que luego te van... Esto va a estar en todas partes, va a estar en todo... Es que esto es una cosa que nosotros en ingeniería, nosotros éramos todo en Excel, ¿eh? Todo en Excel. Hasta que yo descubrí Python, digo, estaba haciendo el primo, o sea, estaba haciendo el primo porque el potencial que te da una herramienta esta, y entonces yo creo que debería todo el mundo, o sea, debe aprenderse porque es una herramienta de productividad, o sea, que te permite hacer muchísimas cosas. Esto me conecta también un poco con lo que hablamos antes, pues de que, no sé, que para mí Python es como una herramienta con la que puedes hacer casi de todo, igual no es la mejor para hacer nada, pero te puede permitir hacer muchas cosas y ya después especificarte en lo que necesites. Efectivamente, es así. Y ahora, para terminar la entrevista, siempre pedimos a nuestro invitado anterior que haga una pregunta para el siguiente. En el episodio anterior, Inés Huertas comentó que dentro de 10 años seguro que íbamos a sufrir un cambio radical en el mundo de la tecnología, con cosas como los computadores cuánticos y la tecnología en general. ¿Cuál crees tú, Antonio, que son las metodologías o acciones que van a conseguir hacer llegar a la sociedad la inteligencia artificial? Complicado. Yo estoy viendo unos avances brutales con todo esto del GPT-3, ¿no? El GPT-4. Yo creo que ahí está viendo una revolución y que va a haber unas herramientas que vamos a poder utilizar de forma espectacular, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí va a haber, ¿no? Aparte del uso cada vez mayor en las empresas de todas estas herramientas que van a permitir aumentar productividad, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que se pueden ver cambios muy interesantes con esto que está haciendo Google, ¿no? ¿Cómo se llama? DeepMind. DeepMind. ¿No? Eso es impresionante, ¿no? Ahí hay avances, sí es cierto que se hacen todavía no es accesible para la gente, ¿no? Y en general, y con ordenadores súper brutales, que es impensable hoy en día, pero yo cuento una cosa, en muchas charlas que doy, yo cuento una cosa, mi primer PC tenía 12 MHz, era un 8086, me acuerdo, un Intel 8086 con 12 MHz, o no sé si eran 16 bits. Los ordenadores que tengo ahora son 1.000.000 de veces más potentes y han pasado 25 años, ¿no? Imaginaros, dentro de otros 20, hemos hablado, me habéis preguntado 10 años, ¿no? Pero bueno, es que sigue aumentando la potencia, ¿no? Entonces, pues igual esto que tenemos GPT-3 igual lo podemos tener en el móvil, ¿no? O sea que yo veo ahí quizás lo más revolucionario, ¿no? Que está viendo ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y igual hasta ni dentro de 10 años, es que igual a este ritmo, hasta incluso antes. Esas cosas de que tú le hables y te pase a imágenes, ¿no? Te convierta, quiero esto, ¿no? Son inicios muy, muy precarios, pero muy interesantes. Se pueden hacer cosas, bueno, y lo que hay de codificación también, ¿no? Gracias a ese entrenamiento de GPT-3 que tú puedas tener, ayuda a la codificación, que te empiecen a salir sugerencias de código, ¿no? Eso es espectacular, ¿no? No sé si habéis visto esa herramienta, GitHub, ¿no? Exactamente, De GitHub, sí. basado, que muchas veces que es lo que hacemos realmente nosotros. O sea, muchas veces estás programando, tienes una duda de una secuencia de código y tú consultas en Stack Overflow, en GitHub, y pues lo que está haciendo este programa y lo tienes todo en la cabeza y te ayuda, ¿no? Eso es brutal, eso es impresionante. Bueno, y ahora pues, Antonio, te toca vengarte. ¿Qué preguntarías a nuestro siguiente invitado o invitada? Que de momento Pues no mira, sabemos quién será. justo, fíjate, la tenía pensada esa pregunta y va en hilo con esta que me has hecho, ¿no? Porque sería, ¿en cuántos años podríamos tener una inteligencia artificial de verdad lo más parecido al cerebro humano, ¿no? Primero, si es posible, yo creo que sería, si la persona que entrevistáis, pues, si piensa que es posible o no, y segundo, ¿en cuántos años? Estamos hablando de 30, 40, 100, 200, 1000 años. Esa es la pregunta que le hace. ¿Y te atreves a contestarla? yo no, lo tenía tenido un debate, ¿no? Tenía un debate y yo pienso que es posible, dentro de las limitaciones, si no va, pero yo creo que nos quedan decenas de años, ¿no? Decenas y cercanos a 100, no sé. También es verdad que esto es exponencial, ¿no? Es decir, esta misma herramienta que vamos generando nos ayudan a mejorar, ¿no? Pero todavía le quedan, ¿no? Todavía le quedan, yo creo que decenas, ¿no? Pero bueno, estoy adelantando la respuesta, ¿no? Vamos a ver lo que dice el siguiente, ¿no? ¿Y nos darías algún nombre de alguna persona que te gustaría que entrevistásemos aquí en el podcast? Pues mira, yo creo que puede ser interesante en esa competición de software 2.0 hubo una persona que se llama Javier Martínez de Pisón, que es profesor de Machine Learning en la Universidad de Rioja, y yo creo que os puede aportar cosas interesantes desde el punto de vista de la universidad, ¿no? Puede ser una persona que además tiene muy buen nivel de Kaggle, tiene mucho conocimiento, nos lo pasamos genial, he competido varias veces con él, y yo creo que puede ser una entrevista interesante. Pues muchas gracias por la recomendación, Antonio. Sí. Y ahora vamos terminando la entrevista con la batería de preguntas para conocerte un poco más. El objetivo es que contestes rápido y sin pensar a una serie de preguntas cortas. ¿Estás preparado? Venga, adelante. ¿Qué tienes en tu mesita de noche? ¿Qué tengo en mi mesita de noche? Varias cosas. Tengo varios libros que nunca leo, los tengo ahí para leerlos. Tengo un despertador, una lamparita y un crucifijo. ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito. Es que últimamente trato de evitar los postres, ¿no? La edad, el colesterol, entonces lo tengo olvidado, ¿no? Pero bueno, podría mencionar el tocino de cielo. ¿Vino o cerveza? ¿Cómo?
¿Vino o cerveza? Ah, las dos en cada uno en su momento. Las dos, no puedo pasar ni ninguna de las dos. ¿Y a qué jugabas cuando eras pequeño? Pues muchas cosas, muchas cosas. He jugado bicicleta, hacía deporte, me gustaba mucho jugar al tenis. Yo creo que eso. Algo que siempre habías querido y que tus padres no te dejaron tener. Pues no recuerdo, yo creo que mis padres han sido muy permisivos, ¿no? Entonces no recuerdo que echar en falta algo, ¿no? Demasiado permisivos, ¿no? Nos malcriaron, ¿no? ¿Y cuál es el sitio más raro desde donde has teletrabajado? Pues... la verdad es que no he trabajado en ningún sitio de teletrabajo, en ningún sitio raro. No recuerdo ahora mismo. Quizás estoy de vacaciones o sea, estaba de vacaciones y tenía una conferencia acá en Australia, trabajando en mi antigua empresa que era Bengoa, y bueno, estaba en un jardín con una mesa, con una piscina, con un poco extraño, ¿no? El sitio, ¿no? Y era muy temprano, ¿no? Con los pajaritos, ¿no? Porque por el tema de horario, ¿no? La típica imagen de nómada digital, ¿no? En la piscina con el portal. Exactamente. ¿Android o iPhone? Android. ¿Y el destino más remoto al que has viajado? El destino más remoto, China. No sé si China o Chile, no sé qué está mal, yo creo que está China, ¿no? Sí. ¿Algo que no soportes? Algo que no soporte. La pereza, ¿no? La pereza y el tirarlo, o sea, y el conformismo, ¿no? O sea, yo cuando alguien me dice, no, yo es que yo tengo 52 años, ¿no? Cuando me dice, no, es que yo soy viejo para aprender, ¿cómo que viejo? Hasta que no estés muerto, tú sigue aprendiendo, sigue haciendo cosas, no te limites, ¿no? O sea, yo eso me siento muy mal. ¿Y te encanta cuando? Cuando las cosas salen bien, cuando estoy a gusto con la familia, muy a gusto. ¿PyTorch o TensorFlow? PyTorch. ¿Y algún momento eureka que hayas tenido que recuerdes? Momento eureka. Pues la verdad es que no recuerdo ninguno. Hay unas preguntas complicadas, ¿eh? Lo que sí digo, ¿cuándo tengo los momentos eureka? Una cosa curiosa, pero yo muchas veces, por la noche, cuando estoy durmiendo, se me ocurren las cosas. A mí es curioso, me pasa igual. Pero yo me acuesto con un problema y no sé cómo resolverlo y digo, lo voy a dejar. Y por la mañana lo he resuelto. O sea, que quizás mis momentos eureka los tengo de noche, no sé por qué, y ni me doy cuenta, no estoy ni soñando ni nada, ¿no? Pero es verdad, no sé si tu cerebro se ajusta, se relaja y encuentra soluciones, ¿no? ¿Y algún libro, vídeo, película que nos recomiendes sobre el mundo de la IA? Sobre el mundo de la IA. Hombre, el famoso Moneyball, ¿no? La película famosa de Moneyball, ¿no? Yo creo que esa hay que verla, ¿no? Para alguien que está bien, la película está entretenida. Para los que están empezando en este mundillo, les interesa el análisis de datos, y deporte, sí, muy buena película, sí. Luego la inteligencia artificial de Steven Spielberg, eso me parece una obra maestra, ¿no? Eso es genial, ¿no? Muy bien, Antonio, bueno, pues estamos ya llegando casi al final de la entrevista y nos gustaría pues que tuvieses un momento épico y cerrases con una frase, un consejo que te gustaría darle a alguien que está empezando en este mundillo de la IA, ¿vale? Pero vamos a hacerle una pequeña vuelta de tuerca, entonces una vez que nos digas tu frase, luego te haremos un pequeño reto, ¿vale? ¿Te atreves? Sí. Alguien, o sea, ¿qué le diría a alguien que empieza, no? Eso es. Bueno, pues que esto es apasionante, que hay muchísimo trabajo, muchísimo por descubrir y que aprenda mucho, o sea, que no se limite y que aprenda y proyectos y que compita en Kaggle,
O sea, no, y que haga máster, pero tampoco se pase, ¿no? Que hay veces que dice, no, es que voy a hacer autofag. No, métete en el ajo ya, métete con un Practica. proyecto. O sea, y practica. O sea, que lo animo y animo a emprender, ¿no? Con cabeza, ¿no? O sea que... Muy bien. ¿Y ahora te atreverías a citar esta misma frase, pero con 5 palabras únicamente? Uf, eso es un reto. Yo soy poco de letra, pero bueno, a ver si se me ocurre. Pero 5 palabras, resumirlo en 5. Sí. Pues mira, a ver. No sé. Despliega tu pasión sin límites. Bueno. ¿Vale? Lo he cuadrado, ha sido un poco chorra. Casualidad. Yo creo que lo has conseguido resumir bastante bien en 5 palabras. Pues sí. Tienes suerte. Bueno, Antonio, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, la verdad que ha estado divertido. Agradecemos también a todos y todas los que habéis llegado hasta aquí, nos estáis escuchando y siguiendo. Esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en 2 semanas volvemos con un nuevo episodio. Os animamos a suscribiros a este podcast para no perderos ninguno. Y recordad que también nos podéis consultar en nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube, donde nos podréis encontrar como Spain AI. Hasta pronto, amigos.